Hay algo que nos ha pasado a todos. Construimos un sistema de trading, lo probamos con datos históricos, es decir, con datos del pasado, y los resultados son espectaculares. Todo parece indicar que estamos ante una estrategia ganadora. Pero luego llega la realidad. Lo ponemos a operar en real y se rompe. No cumple con lo prometido. Empieza a perder. ¿Qué ha pasado? En muchos casos lo que ocurre es que el sistema no era robusto. Estaba diseñado para funcionar solo en unas condiciones muy específicas. O simplemente ha sido sobreoptimizado sin darnos cuenta. Por eso, antes de confiar en un sistema, necesitamos saber si realmente tiene consistencia. Y eso no lo sabrás solo por el backtest. En este vídeo te voy a enseñar 5 pruebas concretas que puedes hacer para saber si un sistema es sólido, si está bien construido y si tiene posibilidades reales de funcionar fuera del laboratorio. Comenzamos con el test fuera de muestra. Bien, este test es una de las formas más claras que existen para saber si una estrategia de trading tiene una base sólida o si simplemente está aprendida de memoria. Cuando creamos un sistema lo hacemos usando datos históricos, pero si lo construimos usando siempre los mismos datos, existe el riesgo de que el sistema se haya ajustado demasiado a ese pasado. Es como estudiar para un examen sabiendo de antemano las respuestas. Vas a sacar buena nota, pero solo porque ya sabías lo que venía. Por eso, lo que hacemos con este test es separar parte de los datos históricos antes de empezar a construir la estrategia. Por ejemplo, usamos el 70% de los datos para desarrollar el sistema y dejamos el otro 30% guardado sin tocarlo. Ese 30% final no se usa ni para construir ni para optimizar nada. Lo reservamos como si fuera un entorno desconocido que el sistema nunca haya visto. Una vez terminado el sistema, lo probamos exclusivamente con ese tramo reservado. Si también funciona bien en esa parte que nunca ha visto antes, es señal de que tiene una lógica y que no depende solo de datos del pasado. Si gana fuera de muestra, buena señal. La estrategia tiene consistencia y puede adaptarse a nuevos escenarios. Si pierde fuera de muestra, mala señal. Probablemente esté sobreajustada y solo funcione en un entorno donde fue creada. Este test no es complicado de hacer y te da información muy valiosa. Es una de las formas más prácticas de saber si lo que has creado puede funcionar fuera del laboratorio. La siguiente prueba que podemos hacer es la de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo es una herramienta muy útil para poner a prueba la solidez de un sistema de trading frente a situaciones aleatorias que pueden pasar en el mercado. Cuando vemos un backtest, vemos una única secuencia de operaciones. Unas ganan, otras pierden, algunas son grandes, otras pequeñas, pero el orden es siempre el mismo. Y la realidad es que en el mercado ese orden puede cambiar completamente. Aquí es donde entra la simulación de Monte Carlo. Lo que hace este test es crear muchas versiones diferentes de los resultados de tu sistema, pero con pequeñas variaciones que podrían darse perfectamente en la vida real. Por ejemplo, cambia el orden de las operaciones como si hubiesen ocurrido en otro momento, modifica ligeramente los tamaños de posición, introduce variaciones en el resultado de algunas operaciones. Todo eso no se hace para engañar al sistema, sino para ver cómo se comporta bajo distintas condiciones, con un poco de incertidumbre como ocurre realmente en el mercado. La idea es simple. Si tu sistema solo funciona cuando todo sale perfecto y en el mismo orden, entonces no es robusto. Pero si a pesar de los cambios sigue siendo rentable en la mayoría de los escenarios simulados, entonces es un sistema más estable y más realista. Es decir, si la mayoría de las simulaciones siguen siendo positivas, tu sistema es fuerte y flexible. Si muchas simulaciones acaban en pérdidas, el sistema probablemente solo funcione bien en un camino en concreto. Y eso es muy arriesgado. Este tipo de test se puede hacer fácilmente en Strategic One. Genera todas esas versiones de forma automática y te muestra el rango de resultados posibles. La clave es entender que no estamos buscando el mejor resultado posible, sino comprobar si tu estrategia puede aguantar escenarios diferentes al que vimos en el backtest original. Porque en la vida real las cosas nunca salen exactamente igual. Otra de las pruebas interesantes que podemos hacer es con otros proveedores de datos. Bien, este test se basa en una idea muy simple. No todos los datos históricos son iguales. Es decir, cuando construyes un sistema de trading, normalmente usas los datos de un solo broker o proveedor. Pero esos datos pueden tener diferencias,
en precios, en spread, en cómo se registran los TIC, y si tu sistema solo funciona bien con esos datos específicos, puede que no sea tan sólido como parece. Por eso, una forma muy útil de comprobar su robustez es probarlo con datos de otro proveedor. Por ejemplo, si lo hiciste con datos de Dukascopy, luego pásalo a datos de Darwin's o viceversa. No se trata de que los resultados sean idénticos, sino de que la lógica general del sistema se mantenga, que siga siendo rentable, aunque cambien un poco las condiciones. Si el sistema se comporta de forma parecida con distintos datos, buena señal. Significa que su ventaja no depende de detalles específicos. Si cambia completamente o incluso deja de funcionar, probablemente se ha ajustado demasiado al histórico original. Este test te da una visión muy realista de cómo puede comportarse tu sistema en entornos ligeramente diferentes, como ocurre en el mercado real. Uno de los tests que personalmente más me gustan es el de permutación de parámetros. Este test es fundamental para saber si tu sistema funciona por verdadera lógica o si simplemente ha sido tuneado para que se vea bien. Cuando creas una estrategia, eliges una serie de parámetros como el periodo de una media móvil, el nivel de stop loss, el de take profit, etc. Y muchas veces esos valores se ajustan para que el backtest salga lo mejor posible. Pero, ¿qué pasa si cambias un poco esos valores? ¿Tu sistema sigue ganando? La permutación de parámetros sirve justamente para eso. Lo que hace este test es probar el sistema con todas las combinaciones posibles de esos parámetros. Así puedes ver si los buenos resultados se mantienen con pequeños cambios o si todo depende de una configuración exacta. Por ejemplo, imagina que tu sistema solo gana si el stop loss es exactamente de 53 pips. Pero si lo cambias a 52 o, por ejemplo, a 54, ya está perdiendo. Eso es una mala señal. Pero si funciona bien con stop de 50 o 60, eso muestra que hay una lógica detrás y que la estrategia es más flexible. En Strategic One, este test se hace de forma automática. El software te muestra la línea verde con el resultado de tu configuración original y la línea roja con el resultado medio de todas las combinaciones. Si las dos líneas están cerca, la estrategia es consistente, no depende de un ajuste perfecto. Si están muy separadas, puede que estés viendo una ilusión y que solo funcione con un conjunto muy concreto de parámetros. Este test no predice el futuro, pero te da una idea muy realista de lo que puedes esperar. Porque si tu sistema solo gana cuando todos los parámetros están en el punto exacto, es poco probable que eso se repita cuando lo pongas en real. Y pasamos a la última prueba: poner el sistema en demo. Este test es el más simple de todos, pero también uno de los más importantes. Poner tu sistema a funcionar en una cuenta demo durante un tiempo. ¿Por qué es tan relevante? Porque aunque no estés arriesgando dinero, el entorno en el que opera el sistema es real. Ahí ya no estás simulando con datos históricos, sino enfrentando al sistema a diferentes cosas, como por ejemplo, condiciones reales del mercado, spread cambiantes, slippage, latencia en la ejecución, noticias inesperadas, horarios menos líquidos. En una demo ves cómo se comporta tu sistema cuando todo no es perfecto, como sí lo es en el backtest. Y eso te da muchísima información. Si el sistema sigue funcionando bien en demo, durante al menos varias semanas, ganas confianza antes de pasarlo a una cuenta real. Si se desmorona en demo, aunque el backtest fuera bueno, mejor descubrirlo ahí y no con dinero en juego. Lo ideal es dejarlo operar en demo mínimo unas cuantas semanas, con las mismas condiciones con las que luego lo usarías en real. Este paso muchas veces se salta por impaciencia, pero si te tomas en serio el trading algorítmico, probar en demo es imprescindible antes de irte a real. Es como la última barrera para filtrar sistemas que en el papel parecían sólidos, pero en el mercado no lo son. La mayoría de los traders solo se fijan en el backtest. Si la curva sube, les parece suficiente. Pero construir sistemas que funcionen va mucho más allá de todo eso. Necesitas saber si un sistema tiene bases sólidas o si simplemente ha tenido suerte con los datos del pasado. Y para eso están estas 5 formas de validación: el test fuera de muestra, la simulación de Monte Carlo, la prueba con otros proveedores de datos, la permutación de parámetros y la prueba en cuenta demo. Estas pruebas no son opcionales, son lo que separa los sistemas que sobreviven de los que se rompen en cuanto pisan el mercado real.
Así que si vas en serio con esto, intégralas en tu proceso, porque más vale descubrir estos fallos a tiempo que hacerlo con dinero en juego.